Bienvenidos una vez más. Vamos a seguir resolviendo problemas de transferencia simultánea de masa y energía. Y en el video de hoy vamos a hablar específicamente de la operación de deshumidificación. Vamos a empezar entonces con la resolución de nuestro problema. Para los que llevan el manual de siempre, les comento que este es el problema de la página número 76. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con nuestro diagrama genérico de torres. Empecemos entonces con el primer párrafo, donde empezamos a identificar la información que nos están dando. Como, bueno, ya lo habíamos establecido, esto es una operación de deshumidificación. Vamos a colocarlo ahí para que no se me vaya a olvidar y yo puedo usar las ecuaciones correspondientes a esta operación. Bueno, nos dicen con qué tipo de empaque está rellena y bueno, aquí empieza. El aire ambiente que se alimenta está a 50 grados centígrados y un 80% de humedad absoluta. ¿Cómo voy a interpretar esos dos datos? Bueno, creo que de 50 grados centígrados no hay mucho problema. Eso es TG1. Lo que a lo mejor les causa un poco de ruido, por así decirlo, es este valor, ¿no? De 80% de humedad absoluta. No vayan a cometer el error de multiplicar por 100 la humedad absoluta, porque eso no es absolutamente nada. Recuerden que un porcentaje siempre está referido a una cantidad, ¿no? A un total o a algún punto de referencia o lo que sea. Y bueno, les aclaro que este porcentaje de humedad absoluta en realidad se está refiriendo al porcentaje de saturación. Y nosotros ya sabemos cómo establecer este porcentaje de saturación, cómo establecer su ecuación, y eso sí, es el 80%. Y finalmente tenemos un dato adicional que nos dice que ese aire que queremos deshumidificar se pone en contacto a contracorriente con agua fría a 20 grados centígrados. Entonces yo estoy comentando aquí que estoy alimentando agua fría a esa temperatura. El siguiente párrafo del problema es este. ¿Y qué información nos están dando aquí? Nos dan una temperatura de bulbo húmedo de 25 grados centígrados, en donde nos está diciendo que el aire saldría de la torre con esta temperatura de bulbo húmedo. Por lo tanto, esa TW que tengo ahí, ¿dónde la voy a colocar? En la parte superior. Y bueno, también, como ya lo vieron ahí, nos están dando un gasto volumétrico, ¿no? Que es lo que está diciendo aquí. El aire saldría con esa temperatura y un gasto de 28.3 metros cúbicos por minuto. Aquí no nos dice a qué condiciones está medido este gasto, pero ustedes recuerden que siempre es imperativo que yo sepa a qué condiciones. En este caso, como no me lo están diciendo, voy a asumir condiciones de operación. Continuando con los datos, entonces tenemos uno adicional. Nos dicen que el flujo de agua es un 60% mayor al mínimo necesario. ¿Ya se imaginaron qué es ese dato? Ese dato es el factor de exceso, que yo lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Aquí, haciendo la analogía con absorción, ¿cuál es el agente separante? El líquido, entonces yo establezco que el gasto de agua media es 1.6 de el gasto de agua mínimo. Continuemos. En el siguiente párrafo, lo que nos están dando es la información de cómo calcular los coeficientes. Y en este caso en específico nos están dando la ecuación para el cálculo de un coeficiente individual volumétrico promedio. Bueno, en las unidades que ya estamos acostumbrados a manejar. Aquí una aclaración en cuanto a la nomenclatura. Esta es otra forma de expresar
los fluxes másicos o las masas velocidad. Y eso, bueno, yo lo voy a poner de esta forma, ya en la nomenclatura a la que estamos más acostumbrados. Y bueno, eso es toda la información que nos están dando en ese párrafo. El siguiente, lo que nos están dando es algo muy importante, ¿no? Ya que estamos manejando coeficientes individuales. La resistencia de la fase líquida es el 20% de la resistencia total. Y de la misma forma en como lo hacíamos en operaciones anteriores, esta es la forma de expresarlo. La resistencia del líquido es el 20% de la resistencia total. Eso es todo lo que tenemos ahí. Continuemos y bueno, aquí nos están dando la información de la hidráulica de la columna. Nos están dando masas, velocidades máximas. Y a diferencia del problema anterior que resolvimos, aquí no son valores, condiciones donde sería igual, ¿no? Como que lo que veíamos, sería igual a tanto. No, aquí nos están dando un valor de referencia máximo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos a representar esos valores ya en la ecuación. Y bueno, nos dan el valor para la masa velocidad del agua y para la masa velocidad del aire seco. Eso también es importante que lo tomen en cuenta porque al final yo voy a terminar expresando esas condiciones de esta forma. Y como les decía, yo aquí no estoy usando un signo igual, ¿no? Estoy usando un signo igual o menor para expresar que esto es una condición límite máxima y no son valores de operación. Porque eso es muy importante que lo identifiquen. Es decir, pues mira, ya tengo pues el valor de este coeficiente porque ya tengo estos valores. No, estos valores no sabemos si realmente son los de operación. Tenemos que comprobarlo más adelante y ver si efectivamente qué valor puedo sustituir en esta ecuación. En pocas palabras, aquí van los valores de operación, no las condiciones límites como tal. Una vez establecido eso, empecemos con la parte de las preguntas, que aunque en la primera pregunta nos dan una pieza fundamental de información, cuál va a ser la presión ambiente o presión de operación, que ese es un datito que me hacía falta acá, ¿no? Para poder hacer todos los cálculos correspondientes. Y bueno, ¿qué nos preguntan? Temperatura del agua a la salida en grados Celsius. ¿Dónde sale el agua? En la base, por lo tanto me están preguntando TL1. ¿Y qué más? La capacidad de la bomba en, bueno, litros por minuto, que es un valor muy típico. ¿Ustedes dónde colocarían la bomba en una torre de este tipo? ¿A la salida del agua o a la entrada del agua? Creo que lo más obvio es colocarlo aquí a la entrada del agua. Por lo tanto, me están pidiendo el gasto de LB2, que entonces eso correspondería a la pregunta número 1, TL1 y LB2. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos están preguntando el área de flujo, el área de sección transversal y la altura de relleno mojado. Aquí los comentarios, bueno, nos están autorizando a hacer un cálculo aproximado de la altura. Eso nos va a simplificar muchísimo la resolución del problema y entonces lo expresamos aquí. Bueno, ya no lo puse ahí, pero ya sabemos que esta altura la vamos a calcular con ecuaciones aproximadas. La siguiente pregunta, nos están pidiendo temperatura de bulbo seco y humedad absoluta del gas que sale de la torre. Ok, ¿qué nos están preguntando? TG, ¿en dónde? En 2 y humedad absoluta en 2. Todos esos datos es a la salida en el domo y entonces este G2 y YA2 testada.
Adicionalmente, y ahorita les voy a explicar por qué yo en este caso también estoy diciendo que vamos a calcular el perfil de temperatura de la fase gaseosa. Y bueno, eso se deriva de una notita que viene ahí mismo en el problema. Siempre, nunca se les olvide leer esas notas porque pueden encontrar información que les va a ayudar a resolver el problema. ¿Y de qué nota estoy hablando? Aparte de la típica donde tienen que justificar todos sus cálculos de manera analítica y hacer sus gráficas, la nota que me importa en este momento es esta, donde me está aclarando que Hg2 se puede calcular con la temperatura de bulbo húmedo en 2. En pocas palabras, que yo considere esto, que la entalpía en 2 es igual a la entalpía de saturación calculada con TW2. ¿Cómo lo voy a expresar? Bueno, eso básicamente me está pidiendo que considere esto, lo voy a escribir. Pero además quiero explicarles qué significa esta consideración. En prácticamente todas las operaciones de deshumidificación, ¿qué sucede con el aire que entra y se empieza a deshumidificar a lo largo de la torre? Como les decía, en prácticamente todas las operaciones de deshumidificación, el aire sale saturado. ¿Eso qué quiere decir? Algo muy importante, ¿se acuerdan? Cuando vimos la definición de temperatura de bulbo húmedo, ¿qué pasaba si el aire, cuando llegaba a la gasita húmeda, ya no podía recibir más humedad? O sea que ya estaba saturado. La temperatura no disminuía. La temperatura que marcaba el termómetro no disminuía. Y ahí, ¿qué implicaba? Que la temperatura de bulbo húmedo era igual a la temperatura de bulbo seco. Entonces, cuando eso sucede, el TG es igual a TW. En otras palabras, ¿qué significa? Que el aire está saliendo saturado. Por eso es que yo puedo hacer esta consideración. ¿Y qué significa que el aire salga saturado? ¿Cuál va a ser TG2? TW2. Aquí ya lo tengo, 25 grados centígrados. Y esta ya 2, aquí va a ser igual a la humedad absoluta de saturación calculada con esta temperatura. Entonces se dan cuenta, pues estas dos preguntas ya están resueltas. Por eso es que yo agregué el perfil de temperaturas, que bueno, ya se imaginarán con qué se tiene que calcular, ¿no? Así es con el método de Mikli. Bueno, ya terminamos toda la parte trascendente del planteamiento. Voy a dejar por aquí la ecuación de balance para esta operación de deshumidificación para que, bueno, durante esta primera parte de la resolución la usemos para identificar qué podemos calcular. Antes de continuar con la resolución del problema, les voy a mostrar la tabla de datos que vamos a utilizar para su resolución. Si observan la tabla de datos del problema anterior, se darán cuenta que esta columna es exactamente la misma, que como les decía, este valor de presión de vapor solo depende de la temperatura. Y donde van a estar los cambios es en estas dos columnas de aquí, que como les comentaba, para el cálculo de esta humedad de saturación influye la presión de ambiente que estamos manejando y como este valor se calcula con esta humedad, también esta entalpía de saturación cambia su valor. Entonces, tenganlo en cuenta para realizar los cálculos que van a venir a continuación. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, antes de incluso empezar a analizar la ecuación de balance que ya tenemos aquí planteada para una operación de deshumidificación, podemos empezar con las cuestiones más sencillas, ¿no? Que en este caso, como en el ejercicio anterior, es el cálculo de la humedad, que a su vez, junto con esta temperatura de bulbo seco, nos va a servir para encontrar el primer valor del balance, que es Hg1. Para el cálculo de esta humedad, vamos a utilizar esta definición del porcentaje de saturación.
Para eso nosotros el primer valor que debemos de buscar es la presión de vapor calculada o obtenida a TG1, que en este caso son 50 grados centígrados. Con ese valor y con la ecuación que ya conocemos para el cálculo de humedades, obviamente utilizando esa presión de vapor, podemos calcular la humedad absoluta de saturación. Realizamos la sustitución y obtenemos el valor correspondiente. Y ahora lo que resta es aplicar este concepto, donde vamos a despejar la humedad absoluta en el punto 1, que sería el 80% o 0.8 de esta humedad que acabamos de calcular, obteniéndose este resultado. Y como les comentaba, ya teniendo esa humedad en 1, nosotros podemos seguir con el cálculo de la entalpía en 1. Y aquí lo que resta es, bueno, utilizar la ecuación para ese cálculo que ya conocemos, realizar la sustitución y calcular el valor correspondiente. Que bueno, aquí me voy a saltar la sustitución y aquí tenemos ese valor ya calculado. Observemos ahora la ecuación de balance. Ya tenemos calculada esta HG1. ¿Qué podría seguir? Si recuerdan esta consideración que tenemos aquí, es relativamente sencillo hacer el cálculo ahora de HG2. ¿Cómo vamos a calcular ese valor de HG2? Bueno, no hay que olvidar esta consideración. Vamos a volverle a escribir. Y lo que tenemos que hacer entonces es concentrarnos en el cálculo de esta entalpía de saturación a 25 grados centígrados. Y para eso, primero tenemos que saber la presión de vapor a esa temperatura de 25 grados centígrados, que la podemos encontrar en la tabla que les mostraba al principio. Y vamos a utilizar esta ecuación, que es similar a la que ya habíamos utilizado, salvo que ahora vamos a usar este valor de presión de vapor. Realizamos la sustitución, tal cual, y obtenemos el valor correspondiente de esa humedad. ¿Para qué me va a servir esta humedad? Con el valor de TW de 25 grados y esa humedad, utilizando la ecuación correspondiente para el cálculo de entalpías, realizo la sustitución y puedo encontrar el valor correspondiente de Hg2, que este valor también es el valor de esta entalpía de saturación a 25 grados centígrados. Y con eso, bueno, ya vamos avanzando en la resolución, bueno, en completar los valores del balance. Si podemos seguir analizando esta ecuación. De los valores, de los datos que ya tenemos, bueno, nosotros ya tenemos TL2. Nos falta TL1, que ahorita vemos cómo calcularlo. ¿Y qué otra cosa podríamos tener? Aunque tal vez no lo hagamos ahorita, pero este valor de GS, ¿de dónde lo vamos a obtener? Se puede obtener a partir de este valor de gasto. Y bueno, aunque nos faltan algunos datos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a seguir con el cálculo de TL1, que para eso nos va a servir de manera similar a lo que ya habíamos visto en otras operaciones anteriores, el factor de exceso, que en este caso está citado aquí, es 1.6 ese factor de exceso, y utilizando este lado de la ecuación en conjunto con esto, yo puedo sacar esta TL1, recordando que aunque no conozco estos valores de gastos, yo conozco su relación, que es 1.6. Esta TL1 máxima, de acuerdo a lo que vimos en el balance, también es relativamente sencillo de calcular. Vamos a marcar esta TL2, que ya también la conozco. Este CP no representa mayor problema, ya sabemos que va a tener un valor de 1 kilocaloría sobre kilogramo grados Celsius. Bueno, establecido esto, vamos a ver cómo vamos a calcular esta
TL1 máxima y por lo tanto esta TL1. Empecemos con el cálculo de TL1. Recuerden lo que vimos en el balance de masa y energía para esta operación, que es fundamental. Como les comentaba, cómo vamos a obtener esta TL1 máxima. Para este tipo de operaciones de deshumidificación, esto siempre se va a cumplir. Entonces, con el valor de Hg1 yo puedo encontrar el valor correspondiente de la temperatura de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a poner aquí la parte de la tabla que nos va a servir. Nosotros tenemos que concentrarnos en la columna de las entalpías para poder localizar. Ya sé que esta no es una entalpía de equilibrio, pero acuérdense que estos son datos de equilibrio, una corresponde con la otra. Si yo aquí entro con un valor de operación, yo voy a obtener aquí un valor de equilibrio, y lo contrario, si aquí entro con un valor de operación, yo voy a obtener aquí un valor de equilibrio. Se sigue cumpliendo lo que ya habíamos visto en operaciones anteriores. Y como les decía, entonces localizamos los valores correspondientes entre los cuales se encuentra este valor de Hg1. El valor de Hg1 es 54 y algo. Está entre estos dos valores, por lo tanto, esa temperatura de equilibrio que estoy buscando va a estar entre estos dos. Y se dan cuenta, el valor ya calculado, interpolado, nos da esta temperatura. Una vez establecido eso, de la parte primordial del balance que me interesa, que es esta parte de las dos de la fase líquida, yo puedo despejar TL1 para que me quede de esta forma. Y si se dan cuenta, pues ya conocemos todos los valores. Aquí está el factor de exceso, TL2, por lo que ya podemos continuar con la sustitución de valores y calcular el valor correspondiente de TL1, que en este caso nos da 36.5. Y como les comentaba, ¿no? Aquí vamos a dejar este valor como tal, no lo vamos a redondear. Vamos a ver qué tenemos ya entonces de la ecuación de balance. Ya encontramos esta TL1 máxima, ya encontramos esta TL1 y bueno, ya vamos resolviendo una buena parte del balance. Para poder continuar con los cálculos, lo que tenemos que hacer es calcular algún gasto. Los gastos de la fase líquida no conozco más allá de su relación, no conozco un valor exacto de cuál es el valor de este DLAM, pero como les comentaba hace unos momentos, yo tengo suficiente información para calcular GS. Por lo que vamos a entonces a continuar con eso. Pero antes de continuar, aquí hay una cuestión muy importante que les comentaba derivado de que yo considere los valores de las entalpías, ¿no? A la salida Hg2 igual a la entalpía de saturación calculada con TW. Eso habíamos quedado que significaba que el aire salía saturado. Entonces, yo tengo aquí dos consideraciones muy importantes. Yo ya sé el valor de esta humedad, por lo tanto, como está saliendo saturada, es igual a la humedad absoluta normal, y por lo mismo de que sale saturado, esta TG2 es igual a TW2. Habiendo establecido eso, pues se nos hace relativamente sencillo el cálculo de GS. Yo parto del valor de gasto volumétrico que me dan a ciertas condiciones que habíamos quedado que iban a ser condiciones de operación, ya que no se especificaba otra cosa, y utilizo ese valor de gasto volumétrico. Aquí, bueno, ya lo convertí a su valor respectivo de metros cúbicos por hora para que no haya problema con las unidades, y hacemos la sustitución y encontramos su valor ya en kilomoles por hora. Ahora nos queda calcular GS. Esta ecuación ya la habíamos visto en el problema anterior. Es simplemente los dos valores de GS molar y GA molar, como habíamos quedado, y de aquí podemos despejar ese valor correspondiente de GS.
Hacemos la sustitución de valores y obtenemos el valor correspondiente de GS. Regresemos acá a la ecuación de balance y ya tenemos también este valor de gasto. Y ahora, como pueden darse cuenta, pues ya tenemos suficiente información para calcular el calor y por consiguiente también tenemos suficiente información para calcular este gasto. Y ya con ese siguiente cálculo nos queda terminado el balance. Ya resolvimos todo el balance de masa. También no pierdan de vista qué nos están preguntando. De manera indirecta, dentro del cálculo de este LAM, está involucrado el cálculo de este gasto volumétrico, que es una de las preguntas que nos están haciendo. Como habíamos quedado entonces, vamos a primero calcular el calor transferido dentro de la torre, dado que eso ya tenemos todos los valores respectivos para su cálculo, hacemos la sustitución y obtenemos el valor correspondiente. Ya obtenido este calor, podemos hacer el despeje de esta parte, ¿no? De LAM, que queda de esta forma. Como les decía, el valor de CP ya lo conocemos, no representa mayor problema. Podemos hacer la sustitución y al realizar la operación, pues ya queda el valor de LAM calculado. Y como lo hemos hecho hasta el momento, yo puedo sugerir, puedo considerar que ese valor calculado de LAM es muy similar al valor alimentado, dado que en este tipo de torres la transferencia, la cantidad transferida es muy pequeña. ¿Qué necesitamos todavía para el cálculo de LB2? Bueno, necesitamos el volumen específico o la densidad, que lo podemos obtener de tablas. Bueno, yo aquí estoy poniendo el valor de volumen específico. En la tabla que les mostré hace unos minutos eran densidades, pero es básicamente lo mismo, no hay mayor problema. Realizamos la sustitución de valores correspondientes. Ya sabemos cómo calcular un gasto volumétrico con este volumen específico. Hay que multiplicar el gasto másico. Y de esta forma nosotros podemos obtener el valor de LB2. Y lo que resta simplemente es hacer la conversión a litros por minuto. Y con esto, pues ya tenemos resuelto el balance, ¿no? Ya tenemos este LA, bueno, el CP, vamos a marcarlo, ese es un valor que ya conocemos. Como saben, a mí no me gusta hacer el cálculo de LA mínimo a menos que me lo pidan, entonces ya no lo voy a calcular, solo es un valor de referencia, no está involucrado directamente en la operación, está involucrado de manera indirecta por el factor de exceso. Ya tenemos también el calor y con esto ya resolvimos el balance de masa para este problema. ¿Qué nos queda ahora? Pues seguir con la parte de la hidráulica, los coeficientes y la altura. Ahora, ¿con qué empezamos de todo lo que les acabo de mencionar? Yo empezaría con el cálculo del área de flujo. ¿Por qué? Para hacer el cálculo del área, bueno, de la altura, perdón, necesitamos esa área y además la necesitamos para el cálculo de los coeficientes, como vimos en la ecuación al principio del planteamiento. Ahora, dado que en este problema tenemos dos condiciones, una para la fase líquida y otra para la fase gaseosa, tenemos que hacer el cálculo de las dos áreas correspondientes con los datos de fase líquida y con los datos de fase gaseosa y seleccionar el área adecuada que cumpla con las condiciones, con las restricciones que planteamos al principio. Empecemos con el área de la fase líquida. Nosotros ya conocemos estas ecuaciones de lo que hemos visto hasta el momento. Es la forma que necesitamos aplicar de la ecuación para calcular el área. El flujo entre el flux. De esos datos, básicamente ya tenemos todo. Recuerden que esta es la condición límite que planteamos al principio del problema, por lo tanto ya conocemos su valor. Hacemos la sustitución de valores y encontramos el área correspondiente a la fase líquida.
Pero bueno, no sabemos si esta es el área real que vamos a tener que seleccionar para la torre, dado que no hemos calculado la correspondiente de la fase gaseosa, que igual es el flux, en este caso de aire seco, como lo expresamos al principio, y el gasto másico correspondiente de aire seco. Entonces, al efectuar esta división, podemos encontrar el área correspondiente. Y ahora sí, ya tenemos aquí las dos áreas. ¿Cuál de las dos vamos a seleccionar? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto cómo realizar esta comprobación? Aquí les adelanto que este es el área que cumple las dos condiciones. Ustedes hagan su comprobación para que chequen si estoy bien. Y de todos modos, ¿por qué es importante luego hacer esas comprobaciones? Porque durante esa comprobación vamos a obtener los fluxes que nos van a servir para el cálculo del coeficiente más adelante. Y aquí nosotros podemos ver que con el área del líquido, bueno, el valor es el mismo, con el redondeo y todo nos queda igual. Y aquí es donde vemos, ¿no? Lo que les comentaba al principio, que este valor de 700, pues no necesariamente va a corresponder a lo que es realmente, ya que tenemos que recalcularlo. Y aquí caemos en cuenta, pues, que tiene este valor, ¿no? Muy diferente al que tenemos planteado como condición límite. Una vez calculado entonces el área que estoy buscando, podemos continuar con el cálculo del coeficiente, que a estas alturas, si recuerdan la ecuación que planteamos al principio, es realizar nada más ya la sustitución de los fluxos correspondientes que acabamos de calcular. Realizando esa sustitución, obtenemos el valor correspondiente de ese coeficiente. ¿Con qué continuamos? Si recuerdan, cuando estábamos planteando la pregunta de la altura, dijimos que íbamos a ocupar la ecuación aproximada y en esa ecuación aproximada está involucrado no este coeficiente individual que acabamos de calcular, sino el coeficiente global. Por lo tanto, pues bueno, podemos continuar con esa parte del cálculo del coeficiente global y ya que estamos calculando coeficientes, también vamos a calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor de la fase líquida. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar para implementar el método de Mikli. ¿Cómo vamos a calcular ese coeficiente? ¿Se acuerdan que al principio establecimos dentro de las condiciones del problema este valor de resistencia de la fase líquida? ¿Cuántas resistencias tenemos? Dos, la de la fase líquida y la fase gaseosa. Por lo tanto, el complemento corresponde a la fase gaseosa, que en este caso es el 80% de la resistencia total. Para poder aplicar esas dos condiciones, yo tengo que recordar la ecuación de la resistencia total, donde tenemos involucrada a la resistencia total, a la resistencia de la fase gas y a la resistencia de la fase líquida. Para el cálculo del coeficiente global de transferencia de masa, yo tengo que involucrar, por lo tanto, a estos dos valores, utilizando esta condición. Y entonces, eso me queda expresado de esta forma. Y se dan cuenta, bueno, aquí yo ya puedo hacer el despeje sin ningún problema y hacer la sustitución. Ya tengo todos esos valores para encontrar el coeficiente global. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues sigamos con la parte del coeficiente de la fase líquida. De la misma forma que utilicé esta condición, involucrando a este coeficiente, ahora voy a involucrar al que corresponde con la fase líquida, la resistencia de la fase líquida, y yo obtengo este planteamiento derivado de esta condición. Hago el despeje del coeficiente que estoy buscando para que me quede de esta forma. Ahora, aquí todavía no puedo hacer un despeje tan directo porque me falta esta MLS, que si recuerdan es la pendiente de la curva de equilibrio considerándolo como una línea recta. Por lo tanto, yo lo calculo como una línea recta, un delta y entre un delta x, que en este caso corresponde a un delta h,
entre un delta T. Y yo necesito los valores correspondientes de entalpía del equilibrio. Utilizando la tabla que vimos al principio y los valores de TL1 y TL2, podemos obtener estos valores de entalpía. Obviamente utilizando una interpolación, si es necesario. Ya obteniendo esos valores, sustituyo en la ecuación de la pendiente y tengo su valor correspondiente. Ojo, aquí tengan mucho cuidado con estas pendientes. En este tipo de operaciones podemos tener un sinfín, bueno, no tantas, pero sí varias pendientes. La pendiente de la línea de operación, la pendiente de la línea de operación con el gasto mínimo, la pendiente de la línea de la interfase y en este caso la pendiente de equilibrio. Todas son distintas, tienen valores distintos, representan obviamente cosas distintas y por lo tanto debo de tener mucho cuidado en su interpretación y uso. Entonces ya tenemos todos los valores, ahora sí para hacer el cálculo de este coeficiente de transferencia de calor, realizamos la sustitución y obtenemos su valor correspondiente. Con todos estos coeficientes, aquí tenemos el global, el individual, perdón, tenemos el global y ya tenemos el de transferencia de calor. Nosotros ya podemos seguir con lo demás, que en este caso ya sería el cálculo de la altura. Entonces, para el cálculo de la altura, podemos emplear la ecuación simplificada, tal como lo había establecido el problema al principio. Vamos a empezar entonces por calcular la altura de una unidad de transferencia. De esta ecuación, pues ya tenemos todos los valores, es G, S másico sobre S, ya lo habíamos calculado previamente, acabamos de calcular este coeficiente global y lo que resta para obtener ese valor es hacer simplemente la sustitución y la operación correspondiente para obtener esta altura de la unidad de transferencia. Ahora lo que nos falta por calcular es este número de unidades de transferencia. Y aquí, bueno, vamos a ocupar una ecuación adaptada a la operación que estamos realizando. Se dan cuenta con la ecuación que habíamos visto anteriormente para enfriamiento o humidificación, la diferencia es que estos valores están invertidos de tal forma que la diferencia sea positiva y lo mismo va a suceder con esta media logarítmica. Solo hay que cambiar los valores para que no tengamos números negativos. ¿Cómo vamos a calcular la media logarítmica entonces? Aquí está la ecuación correspondiente utilizando los valores de equilibrio que ya habíamos encontrado en el incisos anteriores. Tenemos todos los valores, los de equilibrio, los de operación y lo que nos queda entonces por hacer es hacer la sustitución de esos valores para encontrar el resultado de la media logarítmica. Y pues básicamente ya tenemos todo para calcular el número de unidades de transferencia con la ecuación que ya habíamos planteado aquí. Hacemos la sustitución y obtenemos el número de unidades de transferencia. Lo que resta ahora es hacer la multiplicación del número de unidades por la altura de cada una de esas unidades para obtener la altura de empaque mojado. Y con esto terminamos la parte de la altura del diseño. Lo que resta ahora es plantear todo lo que necesitamos plantear para implementar el método de Mikli, que en este problema en específico difiere un poco con lo que hemos estado estudiando porque la pendiente de la línea de interfase ya no es infinito, por lo tanto el ángulo ya no es 90 grados, y tenemos que hacer cálculos adicionales para poder trazar esta línea de la interfase. Todo esto que les estaba platicando sirve para realizar el trazo del perfil de temperaturas de la fase gaseosa. Para hacer esto necesitamos saber el valor de esta pendiente, ya que ahora, como les decía, no es infinito. Pero como ya calculamos estos valores de coeficientes,
Lo único que tenemos que hacer es la operación correspondiente para saber ese valor de pendiente que nosotros vamos a establecer. Y si recuerdan, esta línea de la interfase está delimitada por un lado por la línea de operación y por la de equilibrio, la curva de equilibrio. Y bueno, esos puntos de la interfaz están situados ahí en el equilibrio, pero pues nosotros no sabemos con precisión, ¿no? Dónde están situados esos puntos, que corresponderían a los puntos D que hemos visto hasta el momento en las gráficas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Se acuerdan de sus cursos de geometría analítica que para trazar una línea recta necesitamos dos valores, ya sea dos puntos o una pendiente y un punto adicional, ¿no? Y como les comentaba, la línea de la interfase tiene en común la parte de la línea de operación, por lo tanto nosotros podemos usar esos puntos de operación para encontrar un segundo punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos bien definidos dos puntos de operación, la base y el domo. Entonces yo les sugiero que siempre escojan el que está en la parte superior de la línea de operación, que en este caso va a corresponder a la base. En humidificación o enfriamiento eso va a corresponder al domo. ¿Por qué es esto? Porque se les va a hacer más fácil el trazo y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Eh, de esta parte, entonces yo puedo establecer esto utilizando este valor que corresponde a este cociente de coeficientes y yo puedo establecer de esta forma la pendiente, una delta y entre una delta x, que para el caso de deshumidificación quedaría de esta forma. Acuérdense que la línea de operación está por arriba del equilibrio, por lo tanto este valor es mayor, así lo vamos a acomodar menos el valor correspondiente de la interfase. Y bueno, aquí el delta X es este correspondiente para que nos quede bien planteada esta pendiente. Tengan mucho cuidado en cómo ordenan aquí porque si no, el valor que obtengan más adelante no va a ser correcto. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a identificar que planteamos correctamente esto. Ahora, ¿se dan cuenta? Aquí ya tenemos un punto bien definido. Sin embargo, este punto pues no lo conocemos. ¿Qué vamos a hacer para poder continuar? Lo más sencillo en este punto es suponer un valor de temperatura en la interfase, que no necesariamente va a corresponder con el valor real de esa temperatura. Es simplemente un valor supuesto. ¿Para qué nos va a servir ese valor supuesto? Pues para encontrar un valor correspondiente de entalpía, que como no va a ser la real, le vamos a llamar supuesta. ¿Y aquí qué valor de temperatura se estarán preguntando que puedo seleccionar? Básicamente es el que ustedes quieran, siempre y cuando quede dentro de su gráfica. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya suponiendo esa temperatura, nosotros podemos hacer el despeje como lo hicimos y la sustitución. Entonces, para esta temperatura de la interfase supuesta de 45 grados, yo tengo un valor correspondiente de entalpía en la interfase supuesta. Y se dan cuenta, ya tengo dos puntos. Que corresponde a la base, y uno que va a estar formado por esta temperatura y esta entalpía de la interfase supuesta. ¿Cómo les debería de quedar la gráfica? Aquí les voy a presentar ya una gráfica terminada. Más adelante vamos a ver cómo construirla paso a paso. Y así es como debería de quedar. Vamos a empezar aquí con lo que les decía. Este valor supuesto es este que está aquí. Se dan cuenta, está en 45 grados y el valor correspondiente de entalpía. Y como les decía, esto no es, vamos, como una receta, ¿no? Que siempre va a ser un valor dado. Aquí, por ejemplo, estoy colocando otro valor supuesto donde la temperatura que yo propuse fue 40 grados centígrados. Y se dan cuenta, a pesar de que supuse otra temperatura, esta línea está, estos puntos caen sobre la misma línea. Entonces, yo puedo proponer temperaturas de tal forma que quepan en mi gráfica
Por ejemplo, aquí está un punto con 45 grados Celsius, aquí está un punto supuesto con 40. Yo lo podría hacer con este valor de 38 que nos quedaría por aquí. Lo podría hacer con un valor de 46 que nos va a quedar aproximadamente aquí, pero fíjense con lo que les decía que deben de tener cuidado. Si seguimos aquí la tendencia y a mí se me ocurre proponer un valor de 52, pues ese valor supuesto va a estar por acá, ¿no? Fuera de mi gráfica. Entonces yo debo de tener mucho cuidado con la proposición de estos puntos, de tal forma que queden dentro de mi gráfica. Y lo que les decía de este planteamiento, cómo sé que hice bien este planteamiento, incluso si hice bien el despeje por acá, ¿cómo me voy a dar cuenta que está bien? ¿Se acuerdan que dijimos que esta pendiente es negativa? Entonces, si me queda un punto de tal forma que yo obtenga una línea con pendiente negativa, es indicativo de que voy por buen camino. Si me queda algo, por ejemplo, una línea en este sentido, pues aquí ya la pendiente no es negativa, por lo tanto, algo debí de haber hecho mal en este planteamiento o en este despeje. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cálculos para obtener una buena gráfica. Voy a aprovechar aquí también para comentarles, ¿no? De lo de la parte de que el aire sale saturado. Si se dan cuenta, bueno, aquí está el perfil de temperaturas. Llega un momento que esas temperaturas, pues ya están en contacto con la línea de equilibrio. Eso quiere decir que el aire está saturado, que el aire ya se saturó. Y se dan cuenta, pues esa temperatura con la que sale el gas, pues corresponde con la temperatura de saturación. Y eso implica, como les decía, que esta temperatura de bulbo seco sea igual a la temperatura de bulbo húmedo. Vamos a finalizar este video con la descripción paso a paso de cómo realizar el método de Mikli para este problema. Como ya les había comentado, debemos de partir de que ya tenemos graficadas la línea de equilibrio y la línea de operación delimitada obviamente por sus puntos que ya calculamos durante el balance de TL2 con HG2 en este caso, TL1 y HG1 para obtener la línea de operación y poder continuar con el método. Ahora lo que sigue es dividir la línea de operación en distintos segmentos, como les decía, en 6 segmentos, de tal forma que yo voy a empezar a obtener estos puntos C. Y como les comentaba, ¿no? ¿Cómo los vamos a obtener? Una forma sencilla es medir la longitud de esta línea, dividirlo entre 6, como al menos, y me va a dar la separación entre punto y punto. Entonces yo con mi reglita voy midiendo, voy marcando esos puntos hasta que se me acabe la línea de operación. Con eso entonces ya tenemos todos estos puntos C marcados y empezamos con el cálculo que les había dicho, ¿no? De este punto supuesto. Lo localizamos en nuestra gráfica, hay que tener mucho cuidado con las escalas para no cometer ningún error y de esa forma va a ser un auxiliar para trazar esta línea de la interfase. Aquí se dan cuenta, no estoy colocando una línea que me conecte el punto de la base hasta este punto supuesto. Este punto solo me está sirviendo de referencia. La línea de la interfase solo tiene sentido físico entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Hay que tener mucho cuidado, no vayan a cometer el error, ven que les comentaba, cualquier retraso gráfico debe de tener un significado físico. En este caso, si yo extiendo esta línea hasta acá, pues no tiene ningún significado físico. Entonces, no debería de estar trazada, solo me sirve de referencia. Y con eso, yo puedo trazar líneas paralelas a la que tracé inicialmente. ¿Se acuerdan cómo trazar líneas paralelas? Aquí necesitan un par de escuadras, es la forma más sencilla para trazar líneas paralelas. Colocan una escuadra en este sentido y a 90 grados
colocan la otra escuadra. Bueno, primero colocan una escuadra aquí siguiendo perfectamente esta línea de la interfase, la fijan, colocan otra escuadra que les va a servir para referencia. Con esta escuadra fija van desplazando la que colocaron acá, la colocan a la altura del siguiente punto C y trazan la línea, la siguiente línea de la interfase que debe de ser totalmente paralela a la primera. Y de esa forma yo puedo trazar todas las líneas correspondientes. Y bueno, como ya les había comentado, esas líneas me van a definir los puntos de la interfase, que son los que están apareciendo aquí, todos los puntos D. Y como se dan cuenta, estos ya no corresponden al equilibrio, ¿no? Que aquí el equilibrio, por ejemplo, para la base estaría como por esta zona. Ya estableciendo esas líneas de la interfase, continuamos con el método de Mikli que consiste en establecer el punto inicial, ¿no? Que es la entrada del gas TG1 a HG1. Como ahora es una operación de humidificación, la entrada está acá en la zona superior, que es la zona de mayor energía. Y seguimos, básicamente es lo mismo. Empezamos a trazar las líneas correspondientes para cerrar el triángulo. Acabamos de trazar esta, ya tenemos la de la interfaz. El siguiente paso es cerrar el triángulo. Y pues bueno, aquí lo que resta es seguir el método. Trazamos una línea a esta altura, esta ya la tenemos trazada y finalmente cerramos el triángulo. Y eso nos va a establecer el punto F2, que es el siguiente punto del perfil de temperaturas. Y así lo vamos haciendo, ¿no? Subsiguientemente, bueno, aquí a lo mejor me equivoqué, bueno, está representado en distinto orden, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a adelantar un poco para que vayamos trazando. Y aquí fíjense, vamos a regresarnos un poco. Aquí ya llegamos hasta el punto final, que correspondería a HG2, tal como nos lo marca el método. Aquí estaríamos leyendo TG2. Pero también quiero aprovechar este video para que vean qué sucede en algunas situaciones. Acuérdense que el método de Miklips es un método gráfico, entonces puede tener ciertas aproximaciones que no necesariamente cumplen con la física y la termodinámica. Aquí veamos cómo nos vamos acercando. Fíjense, este punto que correspondería al perfil de temperaturas aquí a esta altura de la temperatura del gas, ya está del otro lado de la línea de equilibrio. Y eso en realidad, termodinámicamente hablando, pues no sería posible, ¿no? Ya estamos pasando hacia el otro lado de la curva de equilibrio y se acuerdan que una línea de operación, pues no debería de hacer eso. Vean entonces aquí el punto 4, este todavía no ha cruzado la línea de equilibrio, la curva de equilibrio, cosa que no sucede aquí con este punto. ¿Qué debo de hacer en este caso? En realidad, el perfil de temperaturas a partir de este punto, pues ya debe de ir corriendo sobre la línea de equilibrio. Y este valor que está aquí, pues ya no es el real. Y de aquí en adelante así va a ir sucediendo. Vean este F6, en realidad ya el punto real de el perfil de temperaturas, pues está aquí. Lo mismo sucede con este punto 7, que ya es el final, ¿no? Ya es el que corresponde al domo. Se dan cuenta, pues está encima de la curva de equilibrio. Pero en realidad el valor real debería de estar por acá, sobre la curva de equilibrio. Y si ustedes lo ven, cuando lo pongamos, bueno, aquí estoy viendo que es 24.86, no corresponde con los 25 que yo ya había establecido desde el principio, desde la suposición de que el aire salía saturado. Entonces, ojo con esto, no porque este punto esté por acá en 24.8 me vayan a decir que esa es la temperatura. Acuérdense, ¿qué significaría? Por ejemplo, aquí significaría que la temperatura de bulbo seco es mayor que la temperatura de bulbo húmedo.
y eso no puede ser cierto. La temperatura de bulbo húmedo siempre tiene que ser menor que la temperatura de bulbo seco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que no vayan a cometer el error de decirme, no, pues TG2 vale 24.8, cuando la temperatura de bulbo húmedo la estamos tomando como 25. Entonces aquí así terminaría. Y bueno, ya teniendo todos los puntos, tomando en cuenta ese detalle, pues ya nos quedaría la línea de operación de la fase gaseosa, que aquí la estoy representando con esta línea roja. Entonces tengan mucho cuidado con ese detalle del método de Mikli. Y bueno, ya habiendo explicado todo esto, pues finalizamos ya este problema. Espero que todo les haya quedado claro. Nos vemos en la próxima.